Muy bien, seguimos adelante, para todos aquellos que nos siguen. Estamos muy felices porque es momento de... perdón, voy a meternos acá. Ahí va. Es momento de extender nuestro lienzo y esta vez sí, en tiempo y forma, nuestro amigo Héctor Vázquez nos trajo el tema para hablar de hoy, que es el camino del artista y su destino. Uno puede creer en el determinismo o en el libre albedrío. ¿Qué tema ese, no? ¿Qué tema para hablar con gente que sabe, ¿no? Buenas. ¿Cómo anda, Héctor? Señor ¿Todo bien? Pipinho y Colocho ahí del otro lado. Colocho anda con Feliz de estar de la vuelta. voz ronca y por eso no Imagínese. emite ladrido. O sea que está como Blue Level. Bueno, a ese nivel está. No, está de la otra. Sí, casi, pero es que está casi sin voz, es increíble. Uy, no te puedo creer. Bueno, qué feliz estar una vez más acá. Falta uno. Ahí en la columna vemos de el lienzo. decorado navideño, ¿eh? Sí, ya empezamos acá. Mi esposa empezó. No, lo a decía por ponerse, vos porque está Jesús. Tengo la estrella de Belén ahí. Claro, sí, no, un chiste más pavo Qué ese, pavo. horrible. Tenemos ganas que termine el año ya. Sí, creo que estamos en la misma. Qué interesante esto que estuve como pensando al respecto, también en un proceso como de, en la experiencia de ser artista y demás, en el descubrimiento del talento, de los dones, en el libre albedrío, como decías y demás. Qué interesante, viste, cuando ves un gran artista que era bueno haciendo algo en particular, pero de repente cambia el rubro o por la disciplina. Y ese no era, su destino no era ser actor en el caso, pero lo veíamos desarrollándose en otras disciplinas, no sé, escribiendo, y le va muy bien escribiendo. Entonces, lo que quería compartir hoy es este camino del artista en las distintas paradas de su proceso. También podemos identificarnos en eso respecto a cuando cambian los planes. Un poco cuando nos vemos apremiando a ver que el destino no era ese, sino está un poco más adelante y tenemos un trayecto más que andar. Pipo, y a la audiencia, ¿en qué nos encontramos yendo al destino y del propósito de nuestras vidas, o estamos todavía en una parada de espera para hacer el transbordo? Bueno, a mí en particular yo estoy transitando ya lo que creo que es el plan trazado, ¿no? Creo que reconozco que tengo un privilegio de haberlo conocido no a tiempo, pero sí supe un tiempo que iba para un lado y después el rumbo cambió. Y al haberlo cambiado me di cuenta cómo cuando uno quería hacer determinada cosa, cómo Dios me fue poniendo desde el inicio ese deseo o me fue dando indicios de que lo mío quizás era la comunicación. Sin embargo, yo toda la vida o desde chico siempre me gustaron los números, pero por ejemplo, por una cuestión quizás de ver a mi madre y crecer al lado de mi madre, que era secretaria y le gustaba la administración. Entonces nunca me propuse. Ahora, cuando uno fue creciendo, me empecé a dar cuenta que en verdad lo mío no eran los números. Empecé a ver que era la letra, la comunicación, y pasaron, yo creo que, ya les digo, la otra vez estuve hablando en otro programa acerca de que yo, para terminar para ser bachiller, tuve que dar un examen que era matemática B, y lo di prácticamente más de 10 veces el examen. Y no terminé. No terminé el liceo por economía. Al contrario, me tuve que cambiar para derecho para luego ir a hacer la auto de comunicación y después, bueno, los planes de facultad. Pero a lo que voy es que si uno mira atrás, cuando ya encuentra ese propósito y lo está viviendo, ve como esas pequeñas pinceladas de Dios que me fue, incluso en tiempos donde uno era enemigo de Dios, porque obviamente Dios estuvo en esos momentos, pero obviamente no estaba ni ahí. Pero lo curioso también es cuando uno se encuentra
y esto capaz que construyendo desde ese lado en el que nos vamos descubriendo, vamos viendo que estos distintos factores que van influenciando nuestras vidas y demás, parece que determinan un lugar para dónde ir, pero en realidad el diseño, como decías, el diseño de Dios para nuestras vidas de repente está direccionado hacia otro lado. Y ahora quizás en un momento nos convencimos de que esta es la estación en la que vamos a permanecer y crecer, pero en realidad es una transición, es una etapa, un momento en el que es como el transbordo esperando para ir, no sé, a otro destino. Por eso planteo hoy esto, continuando un poco lo que habíamos hablado anteriormente, en lo que va del año, habiendo mencionado el libro del Camino del Artista de Julia Cameron. Es interesante cómo también está trabajado todo el tema de la identidad, cómo habla también de la posibilidad de uno encontrarse no solo satisfecho, sino también productivo a la hora de encontrar el talento o don a desarrollar. Es curioso cuando vemos que en el proceso de nuestro descubrimiento, y esto lo amplío no solo para el artista, para aquellos que están, como decía, un tema de una carrera, puede ser un tema de un trabajo, un emprendimiento y demás, como también el mundo nos está queriendo determinar que tenemos que estar en ciertos roles o digamos jaulas para ser bien clasificados y mejor controlados. De la misma manera que quieren vender una libertad de hacer lo que quieras, hacer lo que sentís y demás, de todas maneras hay una ideología, la humanista, que, por lo menos el lado malo del humanismo, que atiende a eso, a que sigamos un patrón de pensamientos, un sistema de capacitaciones, como esa estructura académica también, en la que no podés hacer otras cosas si no está determinado por estas instituciones, por ejemplo. ¿Cómo nos vemos hoy enfrentando o resolviendo problemas o desafíos por delante? Por ejemplo, alguien que es emprendedor. Por ejemplo, vemos a alguien que emprende, quiere hacer algo nuevo y se sabe, todo está hecho bajo el sol, estamos súper convencidos de eso, de que ya se inventó antes y todo se está reciclando, que es un círculo es cíclico el proceso de todas las cosas, pero las eras son distintas. Entonces, ¿cómo en el tránsito que vamos yendo, las capacidades que vamos aprendiendo, el reconocimiento que vamos teniendo de nosotros mismos y también de lo que Dios va haciendo en nuestras vidas, caso, entre comillas, cristianos, que entienden lo que es el propósito de Dios para sus vidas, cómo estamos alimentando nosotros el proceso y qué tanto nosotros estamos esperando también para llegar a ese destino. Porque a veces nos atrasamos por decisiones que tomamos y nos vemos súper entre la espada y la pared, porque ¿qué pasa? Tomamos decisiones que no deberíamos haber tomado y las consecuencias son el atraso de llegar a alcanzar en tiempo y en forma el destino para nuestras vidas, o sea, el lugar donde vamos a determinar crecer. Quizás vamos con un bagaje de cosas o herramientas para poder avanzar la obra, digamos, en ese destino de una manera más eficiente, más rápida, siendo productivos. Entonces, la cuestión ahora es para todos los radioyentes y todos los que están viendo también, no solo el podcast, sino en cada una de las plataformas, ¿cómo estamos alimentando nosotros el proceso de este artista o esta identidad que Dios está o ya estableció algo en nosotros? ¿Qué estamos conociendo nosotros de eso? ¿Qué estamos entendiendo de eso? ¿Cómo estamos alimentando de que sean pasos seguros, de que no haya que volver para atrás? O si hay cosas que descartamos que quizás no las necesitemos. ¿Cómo vamos avanzando? Entonces, hoy otra pregunta es, ¿reconocemos en la estación que estamos? Aloha.
Estamos acá, Y estamos esto es acá. para todos, Sí, sí, ¿no? sí. Yo pensé que... Reconocemos ese lugar, capaz que vimos levantado algún par de paredes, un poco de cimiento hecho, y decimos, pa, esto es un lugar, un buen lugar donde poder quedarme. Pero de repente está esa sensación, ¿no les ha pasado como que esa sensación de que es que acá no lo puedo completar esto? Es como acá no siento que No te falta sentís algo. a gusto, te sentís incómodo. Exacto. Ujú. ¿En qué momentos nos hemos sentido incómodos? ¿En qué momento nos hemos sentido incómodos? Y hemos dado ese paso de fe, hemos tomado el riesgo de avanzar hacia ese destino. Y bueno, lo que pasa es que también capaz que todo eso tiene repercusión por los resultados que quizás estás dando, ¿no? A mí me pasó que obviamente, imagínate que si yo fui 10 veces a dar un examen, en algún momento sí te entras a cuestionar. Pero claro, vos vas con la misma fuerza, la primera, la segunda, la tercera, porque vos decís, sí, yo puedo, y te autodeterminás y pero ya después de las décimas uno empieza a decir, bueno, algo está pasando, ¿no? Porque no lo estoy logrando. Eso, sobre todo creo que hay que estar atento a las señales también. Y lo que acabas de decir, o sea, hay factores que determinan que los pasos que debemos o que vamos dando deben tener quizás otra dirección, como, ok, capaz que es por este lado. Quizás me tenga que ubicar yendo por este lado, más que nada. Julia Cameron en el libro anima mucho al autoanálisis, pero también en las pruebas, en las posibilidades de hacer como los testeos. Ok, a ver qué pasa acá. Darse tiempo para eso también es inversión. Entonces, eh, a veces uno dice, no, pero voy a perder tiempo en esas cosas, pero viendo de qué manera uno podría tener un panorama más amplio, ahí podríamos encontrarnos en de que se podría despertar algo que nos podría direccionar hacia el destino correcto. ¿Entienden? Entonces, cuando vemos el desafío de cruzar puentes que están ahí tambaleando pero la esperanza, la energía, la inspiración te hacen sujetarte de ese puente que tiembla y que de repente puede ser que se caiga en cualquier momento. Creo que la convicción es la que te hace dar pasos hacia ese destino, hacia el otro lado de ese risco. Creo que también cuando nos encontramos en este camino del artista o cuando vemos que nuestra identidad, nuestro propósito tiene ese sin gusto o me falta algo, creo que deberíamos darnos el lugar de decir, bueno, debería de leer tal cosa o probar tal cosa y no supernegarme, porque a veces, como te pasó a vos, Pipo, o sea, el hecho de haber fallado repetidas veces en esa materia despertó que quizás eras mejor en otra cosa. Entonces, ¿en qué otras cosas hoy estamos también despertando interés? O sea, porque algunas no nos salen. Creo que es un camino que también puede dar para toda la vida. Incluso vemos gente que hace hasta 3, 4 carreras porque a veces no se determina. Algunas no complementan a otras sí. Entonces, ¿cómo nos vemos pensando hoy en enfrentarnos a experiencias nuevas, a generar esa sinestesia, que es como experimentar cosas pero de perspectivas distintas? ¿Cómo te verías vos, Pipo, experimentando la música, por ejemplo? Porque sos comunicador, conoces a bastantes músicos y demás, pero aún así en otro rubro o disciplina, ¿cómo te verías para que puedas ampliar un poco más y quizás enriquecer un poco más ese destino
o lugar donde estás? Bueno, quizás sería, la verdad que varias veces me lo he preguntado o queriendo tener esa chance. Nunca se me ha dado o nunca me he puesto, ¿no? La verdad que no, nunca me lo planteé. Yo creo que son de esas materias que están en el debe porque, bueno, me centré tanto en una cosa, pero cuando hablamos de comunicación, bueno, la música comunica también. Entonces, me centré tanto en un solo nivel, por decir de una manera. Yo creo que obviamente sería un desafío. Entiendo que al no estar en un ambiente, creo que influye mucho el ambiente, en ese caso mi familia, También, no, sí. no tener una familia de músicos, no tener a alguien, porque entiendo que, ojo, esto no significa que no haya excepción a la regla, ¿no? Pero justamente es una excepción, que en el sentido de que una familia que no venga de músicos o que la música no fuese tan preponderante en el ambiente como para enseñar. Siempre hay personas que desde chico tienen esa pasión, entonces sí, obviamente, como a todo niño, el ruido, la batería, la guitarra, el bajo, la música, pero al punto de querer entender, a punto de tener mi cerebro para la creatividad, creo que son muy pocas personas las cuales no vengan de ese mismo entorno. No sé si me logro explicar. Te entiendo, Porque sí. creo que en Sí, esa sí. particularidad, o en cada una de los que son esos nichos, como se llama ahora, las familias tienen, yo creo que un 80% de responsabilidad para que sus hijos desarrollen algo que quizás venga innato. Cuando no venís de ese palo, yo creo que, y ahora aprender, yo que sé, a mí me encantaría, siempre me gustó aprender guitarra, pero viste cuando no, la pieza del rompecabezas no entra, o sea, no me logro, a mí me encanta verlo, sí, los disfruto. Pero sí entiendo que incluso para componer, a mí me impacta la gente que logra transmitir una emoción a través de una letra y tenemos, yo qué sé, nosotros, a mí me gusta mucho cómo componía en su tiempo Fer, el de Maná, porque dentro de su depresión o dentro de su desamor, muy pocas personas conectaban con lo que a mí me pasaba. Y eso no es para cualquiera. Y de repente en el ámbito cristiano uno ve como Jesús Sean Romero tiene una poesía que no necesariamente tiene que ser congregacional. Tipo, a mí me gusta también mucho Daniel Calvetti, que es un compositor que hace canciones pero muy centradas en Dios, pero con cosas, con su impronta. Y después vos tenés a Marcos Vidal, que por algo le dicen el poeta espiritual, pero entiendo que tienen una calidad y uno después lo ve en sus hijos. Entonces entiendo que hay un nivel que me parece que si no lo mamás de chico, no digo que si yo no me lo proponga, pero entendés que ahí hablaste de disciplina. Capaz que necesito 3 veces más de disciplina que una persona que quizás lo lleve en la sangre, por decir una manera, o lo lleve. Y eso no es en desmedro de que, o sea, lo que hay personas, así como quizás también lo vemos en todas las profesiones. Y hay profesiones en las cuales quizás hay personas que, por ejemplo, nosotros lo vemos. Vos me decís Maradona o le decimos Messi y nosotros decimos, el hijo va a ser igual. Y vos lo ves, no conozco un hijo de Maradona que sea igual que él. Y lo vemos con Pelé, por ejemplo, que le salió arquero y después cayó preso en Estados Unidos por posesión de droga. Bueno, ahí podríamos hablar de la excepción a la regla. Pero sí entiendo, Sí. entiendo que dentro de la comunicación no necesariamente yo creo que uno necesita tener oído. Yo tengo oído para escuchar. Y hay diferentes tipos de oídos, ¿no? Y de captar quizás lo que las personas me pueden decir en una entrevista y buscar lo que otros no ven. Y creo que, bueno, eso se hace con la práctica. Ahora, practicar, y hace años que lo vengo haciendo. Ahora me imagino poder
sentarme ahora de grande con una guitarra. Me gusta mucho el bajo. Y yo no podría coordinar en la batería la pierna derecha, que yo la derecha la tengo, yo soy zurdo, entonces la pierna derecha, o sea, tengo menos derecha que Mujica, ¿viste? O que... Entonces... Pero ese es el tema. Es cuando, de hecho creo que lo hermoso de este proceso, creo que el tesoro en el proceso es el estirarse. Porque aún las disciplinas se estiran. Si vos tenés la disciplina del ejercicio, vas a empezar a ver tu cuerpo formarse de otra manera. Vas a ver que, no sé, en el caso de la música, la motricidad tiene que adaptarse, la mecánica, la biomecánica del cuerpo tiene que llevar a un destino de en algún momento poder avanzar la velocidad, la coordinación de los dedos y demás. Por eso digo de que a veces la experiencia de esas cosas, por ejemplo, en mi caso, haber estudiado, no sé, en su momento diseño gráfico o guión o cine, me dio criterio para poder aplicarlo en otras cosas. Me dio un criterio estético, me dio un criterio literario, me dio hasta un criterio lingüístico para poder hablar. O en el caso me acuerdo de cuando estuve estudiando actuación, lo mismo, mi proceso o camino del artista era, ok, esto es para toda mi vida y demás. Y después veo de que el potencial que había adquirido luego del entrenamiento de ser un comunicador no solo con el lenguaje no verbal, sino también con frases bien formuladas, con una buena dicción y demás, ser un comunicador claro, podía ser en otros medios también, o sea, en la composición musical, podía ser a la hora de dar conferencias o enseñar. Entonces creo que también tenemos, capaz que hay distintas paradas, digamos, si tomamos una metáfora local, ir en el bondi y tener distintas paradas en las que se va subiendo experiencias. Se nos van subiendo en el bus experiencias, como distintos vendedores de experiencias. Y ahí vamos viendo cuáles de esos son los que nos potencian más, nos hacen conocernos un poco más y poder agradar a Dios. Es algo hermoso. Hace un tiempo aprendí de que cuando hacemos lo que fuimos diseñados, agradamos a Dios. O sea que si Pipo es un buen comunicador, agradás a Dios y cumplís tu propósito. Entonces es entender eso también. Estas otras herramientas o oportunidades o posibilidades que uno puede adquirir, tener, son también para conocer cómo agradar a Dios en el diseño que Él formó en su corazón para nosotros. Así que ahí quería dejarles esta conclusión de que podamos conocernos de manera de que pongamos una sonrisa en Dios y agrademos el nombre de Dios con el diseño que tenemos, entendiendo que el destino es agradar a nuestro Padre que está en el cielo. Excelente, buenísimo, Héctor. La verdad, me hiciste acordar, estuve muchos años frustrado hasta que encontré, porque uno también se pone, no puede ser que este examen no lo pueda superar, y literalmente no lo superé, me rendí, me fui por otro lado. Porque también uno entendía que también tenía que crecer, pues imagínate seguir hasta ahora, lo daba hasta hoy, te digo, lo daba hasta hoy. Me tocó el tema de derivada primera, derivada segunda. Uy, no, sí, ya sé. Entonces, conozco ese mal. No. En mi plan, en el Damaso, en su tiempo, era matemática B, porque cuando era en el plan 76, eso era matemática A, pero como yo estaba en un plan de microexperiencia, se cambiaban, todo lo que era matemática A era B y viceversa, entonces todo lo que era algoritmos, a mí en eso me fue bien, pero lo que era lo que eran las gráficas, no sabe lo que fuera, lo sufrí de una manera tremenda, pero bueno, viste el consuelo del cristiano, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito, tal cual. Sí, a mí me duró como 3 años todavía ese propósito para después llegar y terminar. Pero bueno, Héctor, te mando un abrazo grande, muchas gracias y bueno, estás, ¿cómo es?
en una época muy, muy hermosa de la vida, que es esperando el baby. Exactamente, sí, por ser papá, felizmente finales de enero vamos Estamos ahí, a estamos tener a ahí. nuestro hijito entre nosotros, así que estamos cerquita. Bueno, te mando un abrazo, saludo también a tu esposa, al bebé que viene en camino y bueno, gracias Bueno, como siempre para hacer este lienzo libre. gracias, amigo. Un saludo para todos, que tengan una excelente semana. Bendiciones. Nos vamos a la pausa, Colocho.